Durante años, un empresario multimillonario vivió en una enorme mansión silenciosa con su hijo pequeño, que había crecido sin su madre, y casi no pronunciaba palabra. Cada día sin falta, el niño caminaba hasta el mismo lugar de la casa, y señalaba en silencio un marco de fotos colgado en la pared. Nadie sabía por qué. El padre, siempre ocupado y emocionalmente distante, nunca prestó mucha atención a esa costumbre. El personal de la casa lo había visto infinidad de veces, pero nadie lo cuestionó hasta que contrataron a una nueva empleada doméstica. Ella observó al niño atentamente, notó el patrón, y decidió seguir su intuición. Lo que encontró cambió todo lo que la familia creía saber sobre su pasado, y sacó a la luz algo que había estado oculto a plena vista durante años. La respuesta nunca estuvo en las palabras del niño. Siempre estuvo en el lugar al que señalaba. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Richard Collins. Un empresario muy rico vivía en una enorme mansión con su hijo de 8 años, Ethan. La mansión estaba silenciosa, fría y llena de recuerdos de Laura, la esposa de Richard, que había muerto 8 años antes al dar a luz a Ethan. Desde ese día todo había cambiado. La casa antes llena de vida ahora se sentía vacía. Richard se había volcado en el trabajo, pasando la mayor parte del tiempo en reuniones, viajando y haciendo crecer su negocio. Apenas se quedaba en casa, y cuando lo hacía evitaba todo lo que le recordara a Laura. En especial, evitaba mirar el gran cuadro de la sala principal. Ethan, en cambio, pasaba horas frente a ese cuadro. No hablaba mucho. De hecho, tenía dificultades para hablar, y por lo general solo señalaba cosas. Se sentaba en silencio a dibujar con crayones, y de vez en cuando alzaba la vista hacia el cuadro. El personal de la casa seguía trabajando allí, las mismas personas que habían conocido a Laura, pero mantenían las distancias con Richard y Ethan. Todo parecía detenido en el tiempo. Ethan era un niño tranquilo que no hacía amigos con facilidad. No jugaba como otros niños ni disfrutaba salir. Pasaba la mayor parte de sus días dentro de la casa yendo de una habitación a otra o sentado en el suelo con sus dibujos. Siempre llevaba un cuaderno pequeño donde dibujaba figuras extrañas, formas, rostros y a veces cosas que parecían partes de la mansión. Pero sin importar lo que dibujara, siempre volvía al viejo cuadro de la sala principal. Mostraba un jardín apacible, pero Ethan señalaba una pequeña sombra cerca del borde del marco, como si intentara decirle algo a alguien. Nadie le prestaba verdadera atención. A veces las empleadas lo miraban de reojo confundidas, pero no decían nada. Richard apenas lo notaba. Pasaba junto a su hijo con un gesto distraído, siempre mirando su teléfono o hablando por llamada. No preguntaba por los dibujos y nunca miraba el cuadro. Ethan estaba solo incluso cuando no lo estaba. La mansión en sí era enorme, llena de habitaciones que ya nadie usaba. Las paredes estaban cubiertas de decoraciones caras y muebles que no se habían tocado en años. El viejo piano de Laura seguía en la sala de música intacto. Sus libros aún estaban en las estanterías de la biblioteca acumulando polvo. En el comedor principal, una mesa larga permanecía dispuesta para más personas de las que alguna vez se sentaban allí. Era como si la casa se hubiera congelado el día en que Laura murió. Richard nunca había querido cambiar nada. Para él, actualizar la casa se sentía como dejarla ir, y no estaba listo para eso. Pero mantenerlo todo igual tampoco traía paz. Solo hacía que el silencio fuera más fuerte. Por las noches, Richard a veces se detenía en el pasillo y se quedaba mirando la puerta cerrada de la antigua habitación de Laura. Luego se daba la vuelta y regresaba a trabajar en su despacho. Evitaba los sentimientos y los recuerdos, y al hacerlo, también evitaba a su hijo. El personal que había trabajado para la familia durante años notó lo diferentes que se habían vuelto las cosas. Recordaban que cuando Laura vivía, la risa solía resonar por los pasillos, y Richard sonreía más. Ahora rara vez lo veían a menos que necesitara algo. Limpiaban, cocinaban y mantenían la mansión en marcha, pero hablaban poco. Mantenían las distancias con Richard por respeto y prudencia. Con Ethan,
Eran más delicados, le ofrecían bocadillos o dejaban crayones y papel a mano, pero él rara vez reaccionaba. Su mundo era pequeño y silencioso. No confiaba en nadie salvo quizá en el cuadro. A veces el mayordomo, el señor Harris, se detenía al pasar por la sala principal y veía a Ethan señalando la sombra del lienzo. No entendía qué veía el niño, pero la expresión en los ojos de Ethan lo hacía parar. Había algo inusual en ello, como si Ethan estuviera observando algo que nadie más podía ver. La agenda de Richard siempre estaba llena. Tenía videollamadas por la mañana, llamadas telefónicas por la tarde y cenas con inversores por la noche. No se daba cuenta de los pequeños cambios que ocurrían en la casa. No veía cómo los dibujos de Ethan empezaron a incluir una misma figura oscura una y otra vez. Una figura escondida en las esquinas de las habitaciones o detrás de las puertas. No notaba la manera en que Ethan a veces se detenía por completo y se quedaba inmóvil mirando a la nada. La mente de Richard estaba siempre en su empresa, en los negocios, en los plazos. Cuando Ethan intentó una vez mostrarle uno de sus dibujos, Richard solo echó un breve vistazo y le dijo que fuera a jugar a otro lado. El silencio entre ellos era profundo, no solo el que nace de la falta de palabras, sino el que surge de la distancia, la confusión y el dolor. Richard no sabía cómo ser padre. Nunca había intentado aprender. Se decía a sí mismo que estaba haciendo lo mejor al proporcionarle a Ethan todo lo que necesitaba. Pero lo que Ethan más necesitaba era alguien que lo escuchara. Y así continuó la vida dentro de aquella gran y solitaria casa. Cada día seguía el mismo patrón. Richard trabajaba. Ethan dibujaba. El personal se movía en silencio por los pasillos. La habitación seguía fría. El cuadro permanecía en la pared. Y Ethan seguía señalándolo todos los días. Su pequeña mano se alzaba y fijaba los ojos en la sombra del marco, como si estuviera viva, como si tuviera algo que decir. Nadie preguntaba qué veía, nadie escuchaba. La mansión estaba llena de silencio. No solo porque fuera tranquila, sino porque las personas dentro de ella ya no hablaban de lo que realmente importaba. Laura se había ido. Richard no podía afrontarlo. Ethan no podía decirlo. Y la casa retenía su dolor como un secreto. Los días se alargaban lentos y pesados, atrapados en el pasado. Nada avanzaba. Nada cambiaba. La casa, el padre y el hijo esperaban algo, pero nadie sabía qué. Solo el cuadro. Y quizás Ethan tenían la respuesta. Grace Miller llegó a la mansión una mañana nublada. Era la nueva ama de llaves contratada recientemente después de que muchas otras habían venido y se habían ido sin durar mucho tiempo. La casa estaba silenciosa cuando bajó del taxi, sosteniendo su única maleta. Un miembro del personal la condujo hacia adentro sin mucha conversación. Lo primero que notó Grace fue lo grande y fría que se sentía la casa. Las habitaciones estaban limpias pero sin vida, como si nadie realmente viviera allí. Richard Collins, el dueño de la casa, la recibió rápida y formalmente. No hizo preguntas ni dio mucha información, solo le dijo dónde se alojaría y cuáles serían sus tareas. Le indicó que hablara con el jefe de personal para más detalles. Grace asintió intentando mantenerse profesional, pero ya percibía algo extraño en el ambiente. Una tensión silenciosa llenaba el aire. Mientras miraba a su alrededor, notó a un niño pequeño al fondo del pasillo. No dijo nada. Solo la miró fijamente y luego desapareció detrás de una puerta. Durante los primeros días, Grace se concentró en su trabajo. Recorrió la mansión limpiando habitaciones, quitando el polvo de los muebles y organizando objetos antiguos. Notó que muchos retratos y cuadros no habían sido tocados en años. Algunos tenían capas de polvo, otros estaban ligeramente torcidos en la pared. Intentó no mover las cosas demasiado, solo lo suficiente para limpiar y hacer que el lugar se sintiera menos abandonado. Nadie le hablaba mucho aparte de darle instrucciones básicas. La mayoría del personal era callado, hacía su trabajo y luego desaparecía. Grace se mantenía reservada, pero no podía dejar de pensar en el niño que había visto. No lo había vuelto a ver de cerca desde aquel primer día. Nunca le habló, pero a veces sentía su mirada sobre ella.
Una tarde, mientras organizaba marcos de fotos en el pasillo principal, lo vio de nuevo. Estaba de pie frente a un marco dorado tocándolo con las yemas de los dedos y mirándolo como si fuera algo importante. No dijo nada, y cuando Grace dio un paso hacia él, el niño se alejó en silencio. Grace sintió más curiosidad por el chico. Supo por otra criada que su nombre era Ethan y que era el hijo del señor Collins. La criada también le contó que Ethan no hablaba mucho y que solía mantenerse solo. Grace trató de no hacer demasiadas preguntas, pero empezó a prestar más atención. Cada día Ethan iba al mismo cuadro con el marco dorado. Se quedaba muy quieto frente a él, lo tocaba con suavidad y lo miraba durante mucho tiempo. Grace comenzó a ajustar su horario de limpieza para pasar por ese pasillo justo en ese momento. No quería molestarlo, solo quería entender qué estaba ocurriendo. El cuadro parecía ordinario a primera vista. Mostraba una escena de jardín, pero había algo extraño en la manera en que Ethan se concentraba en él. Era como si viera algo dentro que nadie más podía ver. Grace no podía explicarlo, pero su comportamiento le provocaba inquietud. A pesar de su creciente preocupación, Grace no compartió sus pensamientos con nadie al principio. Quería mantenerse profesional y no causar problemas. Aún así, el comportamiento del niño seguía rondando en la mente de Grace. Una mañana decidió observar más de cerca el cuadro que Ethan visitaba con tanta frecuencia. Esperó hasta que el pasillo estuvo vacío, y luego se acercó lentamente al marco. Parecía normal. No había nada oculto, ni escritura, ni botones, solo una pintura de un jardín con algunos árboles y sombras. La contempló durante un rato, pero no sintió lo que Ethan parecía sentir. En el momento en que se alejó, giró la cabeza y lo vio al final del pasillo mirándola. No dijo ni una palabra, solo se quedó allí de pie. Más tarde ese mismo día, Grace le preguntó casualmente al señor Collins sobre el cuadro. Su respuesta fue rápida y fría. Le dijo que se concentrara en su trabajo y que no se involucrara en los hábitos de Ethan. Afirmó que el niño tenía mucha imaginación y que eso no era asunto de Grace. Luego regresó a su oficina sin mirarla. Grace se sintió incómoda por la forma en que Richard desestimó su preocupación. No había querido sobrepasar los límites, pero algo no estaba bien. Había trabajado en muchas casas antes, pero ninguna se sentía así. Las personas eran distantes, el aire se sentía pesado, y hasta el silencio parecía diferente. Siguió haciendo su trabajo, pero no podía ignorar las acciones de Ethan. Cada día era lo mismo. El niño iba hasta el marco, lo tocaba y se quedaba mirándolo. Nadie más en la casa reaccionaba, ni siquiera lo miraba 2 veces. Grace encontraba eso extraño. Era como si todos estuvieran acostumbrados o hubieran decidido hace mucho no cuestionar nada. Empezó a dejar pequeños gestos de amabilidad para Ethan, como organizarle los crayones o colocar una hoja limpia cerca del lugar donde le gustaba dibujar. Él no decía gracias ni hacía contacto visual, pero comenzó a detenerse y mirar los objetos por más tiempo. Grace no esperaba nada más, solo quería que sintiera que alguien lo notaba. Aunque Richard le había dicho que no se involucrara a Grace, no podía evitar preocuparse. Ethan parecía solo de una manera difícil de describir. No era solo callado, estaba desconectado, como si no supiera cómo acercarse o confiar en alguien. Grace recordaba cómo el primer día él había desaparecido detrás de una puerta en cuanto la vio. Ahora, después de algunos días, ya no se escondía. Seguía sin hablar, pero la observaba con más apertura. Grace sintió que eso era un pequeño avance. No hacía preguntas ni intentaba forzar una conversación. Simplemente continuaba con su trabajo, pasaba cerca de él, sin presionarlo, dándole espacio para sentirse seguro. No sabía qué había pasado para que la casa se sintiera tan tensa, ni por qué Ethan actuaba así, pero algo dentro de ella le decía que debía tener paciencia. Y todos los días, como un reloj, Ethan regresaba al mismo marco dorado, lo tocaba con sus pequeños dedos y lo observaba mientras todos los demás en la casa seguían ignorándolo. Grace llevaba ya unas semanas trabajando en la mansión, y poco a poco empezó a crear una conexión silenciosa con Ethan. No lo presionaba ni lo obligaban a hablar. En cambio, usaba pequeños gestos para acercarse. Comenzó dejando juguetes simples, cerca de donde él solía sentarse.
Notó que le gustaban las texturas suaves y los colores tranquilos, así que encontró algunos animales de peluche y bloques de construcción, y los colocó cuidadosamente en lugares donde él pudiera notarlos. Ethan no decía nada, pero empezó a recogerlos, a sostenerlos, e incluso a llevarlos consigo. Grace también comenzó a leer en voz alta cuando estaba cerca, eligiendo historias sencillas, y sentándose lo bastante próxima para que él pudiera oírla, pero no tanto como para hacerlo sentir incómodo. Ethan nunca le respondía directamente, pero de vez en cuando se sentaba cerca de ella mientras leía. Grace no comentaba nada, simplemente continuaba leyendo con calma. Con el tiempo él parecía menos distante. A veces levantaba la mirada hacia ella cuando entraba en una habitación, y eso por sí solo le parecía un progreso. Una tarde, mientras Grace limpiaba la sala principal, ocurrió algo inusual. Ethan estaba sentado cerca del cuadro como de costumbre. Lo miraba con los dedos apoyados suavemente en el borde inferior del marco dorado. Grace estaba quitando el polvo de los muebles cercanos cuando Ethan de repente se levantó y caminó hacia ella. Ella se detuvo sorprendida. El niño le tomó la mano con suavidad y la condujo de nuevo hacia el cuadro. Su agarre era suave pero firme, como si realmente necesitara que ella lo siguiera. Cuando llegaron al marco, él la miró hacia arriba, señaló la pintura y dijo una sola palabra: «Mami». Su voz era baja y un poco insegura, pero Grace la escuchó. Se agachó a su nivel y preguntó en voz suave: «¿Está tu mami ahí, Ethan?» Asintió aún señalando. No dijo nada más, solo mantuvo los ojos fijos en la imagen. Grace no sabía qué decir. No tenía idea de lo que él quería decirle, pero la manera en que lo dijo y la forma en que miraba el cuadro le hicieron sentir que ese momento era importante. Ethan soltó su mano y dio un paso atrás. Más tarde ese día, durante la cena, Grace se sentó en el extremo de la mesa mientras Richard, como siempre, leía algo en su teléfono y comía rápidamente. Después de unos minutos decidió hablar. Ethan dijo algo y comenzó. Richard no levantó la vista, así que ella continuó. Señaló el cuadro del salón y dijo: «Mami». Apenas esas palabras salieron de su boca, el humor de Richard cambió. Dejó de comer, bajó el tenedor y la miró con una expresión fría. «Te pedí que no mencionaras cosas extrañas», dijo con firmeza. «No lo animes. No sabe lo que dice. Déjalo en paz y haz tu trabajo». Su tono fue cortante y definitivo. Grace no discutió. Asintió y volvió a su comida, pero su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Por qué habría dicho eso Ethan? ¿Y por qué Richard reaccionó con tanta dureza? Algo no encajaba y Grace no podía ignorar la creciente curiosidad que sentía. Sabía que tenía que observar ese cuadro con más atención. Esa noche, después de la cena, cuando la casa estaba en silencio, Grace volvió a la sala de estar. Las luces estaban tenues y el pasillo vacío. Se paró frente al cuadro de marco dorado que Ethan había señalado tantas veces. Durante un rato simplemente lo miró. El jardín de la imagen parecía tranquilo, sin nada fuera de lo común a primera vista, pero ahora que lo estudiaba detenidamente, notó pequeños detalles. El marco tenía algunos rasguños más antiguos que el resto de los muebles. La pared detrás mostraba grietas pequeñas, como si la superficie se hubiera movido con el tiempo. Además, había algo extraño en la forma del marco, no era perfectamente simétrico. Una de las esquinas parecía un poco más gruesa que las demás. Grace extendió la mano y tocó el borde. No se sentía suelto, pero había una ligera diferencia de textura donde el marco se unía con la pared. No sabía mucho de construcción, pero le pareció raro. Se inclinó examinando las esquinas y los lados, preguntándose si habría algo escondido detrás. Esa noche, cuando por fin se fue a la cama, tuvo dificultades para dormir. Su mente volvía una y otra vez a la voz de Ethan y a esa única palabra «mami». Intentó convencerse de que era solo imaginación de un niño, pero algo en sus ojos, en la forma en que lo había dicho, le hacía pensar lo contrario. Finalmente se durmió, pero el descanso no duró mucho. En mitad de la noche tuvo un sueño extraño e intenso. Estaba otra vez en la sala de estar, pero todo era más oscuro. En el sueño el ambiente se sentía más pesado. Se encontraba frente al marco dorado y podía oír el sonido de alguien llorando.
El llanto no era fuerte, pero estaba lleno de dolor. Sonaba como una mujer. Grace miró alrededor, pero no había nadie. Aún así, el llanto continuaba resonando suavemente por la habitación. Se volvió hacia el cuadro y vio que el marco estaba abierto como si fuera una puerta. Justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia adelante, en el sueño despertó de golpe. Su corazón latía con fuerza y sus manos estaban frías. Al abrir los ojos miró alrededor de su habitación oscura intentando calmarse. Se incorporó en la cama y respiró despacio tratando de sacudirse el sueño, pero la sensación no desaparecía. Era más que una pesadilla. Sentía que su mente intentaba decirle algo. Se levantó y se acercó a la ventana mirando hacia el jardín. Todo estaba tranquilo, pero dentro de ella había una tensión extraña. Pensó en Ethan otra vez, en lo serio que se había mostrado, en lo seguro que parecía. Pensó en los detalles raros del cuadro, en las grietas de la pared y en la reacción de Richard durante la cena. Grace no creía en fantasmas ni nada parecido, pero sí creía en las señales, y todo dentro de ella le decía que había algo escondido detrás de ese marco. No sabía qué era ni qué significaba, pero estaba segura de una cosa: ya no podía ignorarlo. Había algo en ese cuadro que no estaba bien. Mientras limpiaba la oficina, Grace movió unas cajas que llevaban mucho tiempo sin tocarse en un rincón. La habitación estaba llena de polvo y los muebles cubiertos de papeles, libros viejos y archivos. La mayoría parecían documentos de negocios, contratos, informes financieros y cartas relacionadas con la empresa de Richard. Con cuidado limpió los estantes y empezó a organizar las cajas una por una. Dentro de una de ellas, encontró una pila de álbumes de fotos, cartas familiares y documentos oficiales con el nombre de la familia Collins. No parecía que nadie hubiera mirado esas cosas en años. Curiosa pero cautelosa, empezó a revisar el contenido. Vio fotos de Laura sonriendo, embarazada y sosteniendo a un bebé. Luego aparecieron recortes de periódico. Uno anunciaba el nacimiento de Ethan, otro, la trágica muerte de Laura durante el parto. Grace se detuvo leyendo el artículo con atención, pero lo que más la impactó fue una fotografía dentro de un sobre amarillento al fondo de la caja. Mostraba a Laura más mayor pero viva, y la fecha escrita en el reverso indicaba que había sido tomada hacía apenas 2 años. Grace se quedó sentada en la oficina un momento sosteniendo la foto y tratando de comprender lo que acababa de ver. No tenía sentido. Todo en la casa, cada conversación, cada silencio hablaba de la muerte de Laura. El personal evitaba mencionar su nombre. Richard nunca la nombraba. Ethan solo señalaba el cuadro, pero la foto que Grace tenía en las manos mostraba claramente a Laura viva, más mayor, y de pie en lo que parecía una calle de ciudad. Grace volvió a darle la vuelta a la foto. La fecha estaba escrita a mano. No era una copia ni una impresión equivocada. Era real. Con cuidado guardó la foto en su bolsillo y cerró la caja, dejando todo exactamente como lo había encontrado. No quería que nadie supiera que la había visto. Esa noche, durante la cena, Grace trató de actuar con normalidad. Richard estaba sentado frente a ella leyendo algo en su tableta. Ethan comía en silencio despacio. Grace miró a Richard más atentamente. Su rostro era frío, serio y cansado. Se preguntó qué secretos ocultaba y por qué existía aquella foto. A medida que avanzaba la comida, Grace miró a Ethan de reojo. Como siempre, él parecía concentrado en algo más allá de la mesa. Cuando terminó de comer, se levantó y salió del comedor dirigiéndose directamente al pasillo. Grace lo siguió despacio, deteniéndose justo antes de la entrada. Asomó la cabeza y lo vio de pie frente al cuadro de marco dorado. Levantó la mano y lo señaló otra vez como hacía siempre. Grace lo observó preguntándose qué veía realmente cuando miraba ese cuadro. No era solo un hábito. Había un significado detrás de su gesto. Era demasiado constante para ignorarlo. Con todo lo que había encontrado en la oficina, ahora se cuestionaba todo. ¿Y si Laura no había muerto? ¿Y si la habían ocultado o mantenido lejos por alguna razón? ¿Y si Ethan había estado tratando de decirlo todo este tiempo?
Un escalofrío recorrió a Grace mientras las piezas comenzaban a encajar. El niño, el cuadro, la foto. Todo tenía un sentido, pero nadie quería hablar de ello. Todos parecían tener miedo. A la mañana siguiente, Grace sintió la necesidad de hablar con alguien, con cualquiera, sobre lo que había encontrado. Esperó hasta que el personal se dispersó por la casa y salió a buscar a uno de los jardineros. Él estaba recortando los arbustos cerca del límite de la propiedad. Grace se acercó y lo saludó amablemente. Tras unas breves palabras de cortesía, le preguntó si alguna vez había notado algo extraño en el cuadro del pasillo principal. El jardinero la miró y su rostro se tensó de inmediato. Se detuvo unos segundos y luego dijo en voz baja: «La última persona que preguntó por ese cuadro ya no trabaja aquí». Grace no supo qué decir. Preguntó quién había sido, pero él no respondió. En cambio, volvió a su trabajo con la cabeza agachada. Grace se quedó allí unos segundos sin saber qué hacer. Le dio las gracias y regresó a la casa. Sus pensamientos giraban sin parar. Las palabras del jardinero no eran solo una advertencia, eran un mensaje claro. Alguien en esa casa no quería preguntas, y ahora ella ya había hecho una de más. Durante el resto del día, Grace sintió una presión extraña en el pecho. Cada vez que se cruzaba con Richard en el pasillo, se preguntaba si él sabía lo que había descubierto. Evitaba hablarle directamente y trataba de actuar como si nada hubiera cambiado, pero por dentro observaba todo más atentamente que nunca. Notó cómo Richard casi nunca miraba a Ethan a los ojos. Notó cómo el personal evitaba permanecer demasiado tiempo en el pasillo principal. Y notó que el comportamiento de Ethan nunca cambiaba. Seguía yendo al cuadro como si escondiera algo importante. Grace mantuvo la foto oculta en su habitación sin saber qué hacer con ella. Si se la mostraba a Richard, probablemente se enojaría o algo peor. Si se lo contaba al personal, podrían denunciarla. Así que no dijo nada, pero tampoco dejó de pensar. Había demasiadas preguntas y ninguna respuesta. Si Laura estaba viva, ¿dónde estaba? ¿Y por qué todos fingían que no lo estaba Grace? Sintió miedo, pero también determinación. Aunque tenía miedo, sabía que no podía apartarse ahora. Ya había visto demasiado. Algo dentro de ella le decía que debía continuar aunque fuera peligroso. Comenzó a escribir cosas, pequeños detalles, lo que hacía Ethan, lo que decía Richard, lo que había encontrado en las cajas. No sabía en quién podía confiar, así que no confió en nadie. Simplemente siguió cumpliendo su trabajo durante el día y pensando profundamente por las noches. A veces oía ruidos suaves cerca del cuadro como un crujido o un golpecito, pero nadie más parecía notarlo. Seguía observando a Ethan preguntándose qué más podría revelar. Ya no creía que todo fuera producto de su imaginación. Había algo detrás de ese cuadro, algo relacionado con Laura, y estaba segura de ello. Grace sabía que debía tener cuidado, pero no iba a detenerse. Quería la verdad. Así que se mantuvo en silencio, observó con atención. Y esperó. Y cada día como antes, Ethan seguía señalando el cuadro. Una mañana, mientras Richard estaba fuera en un viaje de negocios, la mansión se sentía más silenciosa de lo habitual. La tensión que normalmente flotaba en el aire parecía haberse aligerado un poco sin él allí. Grace estaba en el pasillo quitando el polvo de los muebles cerca de la escalera principal, cuando Ethan apareció de repente a su lado. No dijo nada al principio, pero tiró suavemente de su manga y la miró con una expresión seria. Luego, sin pronunciar palabra, caminó hacia el cuadro del marco dorado y lo señaló. Grace lo siguió sintiendo, ya que algo fuera de lo común estaba a punto de suceder. Ethan levantó ambas manos e hizo un gesto como si intentara quitar el cuadro. Luego la miró de nuevo claramente pidiéndole ayuda. Grace vaciló. Sabía que Richard se enfurecería si se enteraba, pero los ojos del niño le suplicaban. Después de un momento de silencio, Grace tomó su decisión. Levantó con cuidado el cuadro de la pared. Era más pesado de lo que esperaba. Tan pronto como lo retiró, ambos dieron un paso atrás. Detrás, oculto en la pared, había un agujero oscuro. Estaba cubierto de polvo y telarañas, y parecía que nadie lo había tocado en años.
Grace se inclinó y pudo ver que el espacio interior no era muy profundo, pero había varios objetos escondidos. Metió la mano lentamente y comenzó a sacarlos uno por uno. Había papeles viejos, unas pequeñas cajas y varias fotografías envueltas en un paño. Los papeles estaban amarillentos por el tiempo, aunque algunos parecían más recientes. Ethan estaba en silencio junto a ella, observando todo lo que hacía. Cuando Grace desplegó uno de los papeles, él sonrió de repente. Fue una sonrisa verdadera, pequeña pero cálida y clara. Señaló el papel y susurró: «Mamá». Grace miró hacia abajo y leyó lo que estaba escrito. Era una nota corta firmada por Laura. Se quedó mirando la firma. Era reciente, fechada hacía solo un año. La carta también mencionaba una empresa farmacéutica e incluía un conjunto extraño de iniciales. Grace sintió que su corazón se aceleraba. No tenía sentido. Se suponía que Laura estaba muerta, pero ese papel decía lo contrario. Se sentó en el suelo con los documentos extendidos frente a ella. Los leyó con cuidado, tratando de comprender la información. Algunos eran cartas, otros parecían informes médicos o memorandos corporativos. Unos cuantos mencionaban experimentos y listaban nombres de empleados. Una de las fotos mostraba a Laura de pie, cerca de lo que parecía ser el edificio de una empresa. Y el cartel de fondo tenía el mismo nombre que la compañía farmacéutica mencionada en la carta. Grace no podía creer lo que veía. Todo apuntaba a que Laura estaba viva y de algún modo relacionada con esa empresa. Los documentos parecían haber sido escondidos por una razón. Tal vez Laura había intentado enviar un mensaje. Tal vez alguien quería mantenerlo en secreto. Grace no sabía qué pensar, pero la reacción de Ethan le dejó claro que no era un error. El niño no estaba confundido. Sabía exactamente lo que le mostraba. Grace decidió guardar los objetos en una pequeña caja y esconderlos en su habitación por el momento. Sabía que Richard volvería pronto y necesitaba tiempo para pensar. Cuando Richard regresó de su viaje esa misma noche, Grace esperó hasta después de la cena para acercarse a él. Había ensayado lo que iba a decir, tratando de encontrar la manera más prudente de contarle su hallazgo. Cuando sintió que era el momento adecuado, lo siguió hasta su despacho y le dijo que había encontrado algo importante detrás del cuadro. Al principio él no reaccionó, pero cuando Grace sacó la carta con la firma de Laura y la colocó sobre su escritorio, todo cambió. Su rostro se volvió frío y colérico. Se levantó bruscamente y la acusó de invadir la propiedad privada. Dijo que no tenía derecho a hurgar en cosas que no le pertenecían. Grace trató de explicarle que había sido Ethan quien le había mostrado el agujero y que solo intentaba ayudar. Pero Richard no quiso escuchar. Le ordenó que dejara el asunto en paz y que nunca volviera a mencionarlo. Luego salió del despacho con furia, dejando a Grace allí de pie, sintiéndose a la vez conmocionada y asustada. Ahora comprendía lo grave que era aquel descubrimiento. Después de esa noche, el ambiente en la mansión se volvió aún más tenso. Richard evitaba a Grace y apenas le dirigía la palabra salvo para darle órdenes. El resto del personal también parecía más nervioso, aunque nadie decía por qué. Ethan, que antes se había calmado con la presencia de Grace, comenzó a mostrar señales de miedo otra vez. Tenía pesadillas casi todas las noches. Grace lo escuchaba llorar a través de las paredes, y a veces llamaba a su puerta en mitad de la noche, solo para sentarse a su lado en silencio. No volvió a hablar del cuadro, pero a menudo sostenía uno de los viejos papeles con fuerza en la mano, como si le diera consuelo. Grace no lo presionó para que hablara. Sabía que tenía miedo, y ella también. Aún así, Grace mantuvo la caja de documentos escondida en su habitación. Los leía poco a poco, intentando conectar las piezas. Sentía que había descubierto algo grande, pero todavía no entendía del todo lo que significaba. Solo sabía que Laura no había desaparecido por accidente, y que ahora alguien estaba haciendo todo lo posible por mantener ese secreto enterrado. A pesar del miedo y la confusión, Grace no podía dejar ir la verdad que había encontrado. Continuó observándolo todo con atención. Richard seguía actuando como si nada hubiera pasado, pero en sus ojos había una tensión constante, como si estuviera siempre alerta.
Grace permanecía callada, pero prestaba atención a cada palabra que él decía y a cada habitación en la que entraba. Revisaba con frecuencia que los documentos siguieran seguros y comenzó a escribir todo lo que observaba. Ya no confiaba en nadie. Había pensado en irse de la mansión, pero no podía hacerlo sabiendo que Ethan seguía allí asustado y tratando de decir la verdad a su manera. Así que se quedó. Trabajaba durante el día, se mantenía alerta por la noche y nunca dejó de intentar comprender el misterio de la desaparición de Laura. El agujero en la pared lo había cambiado todo. Y ahora, aunque nadie más quisiera enfrentarlo, Grace sabía que no podía retroceder. La verdad seguía allí escondida detrás del silencio, y las pesadillas de Ethan eran la prueba de ello. A la mañana siguiente, Richard dio una orden estricta. Le dijo a los trabajadores que sellaran el agujero detrás del cuadro y que dejaran la pared exactamente como antes. No quería hablar del tema. Grace intentó hablar con él de nuevo, preguntándole por qué debía ocultarse, pero él la interrumpió con una voz fría. Le dijo que tenía prohibido hablar con Ethan sobre lo que habían encontrado. Dijo que eso solo confundiría al niño y causaría más problemas. Grace insistió en que había sido Ethan quien la había guiado hacia el agujero, pero Richard no escuchó. Repitió su orden y se marchó sin dejar espacio para la discusión. Los trabajadores llegaron esa misma tarde y repararon rápidamente la pared. En cuestión de horas, era como si el agujero nunca hubiera existido. El cuadro fue colocado de nuevo en su sitio. Grace se quedó cerca mirando con una mezcla de enojo y frustración. No podía creer que después de todo, Richard siguiera intentando ocultar la verdad. Ethan también vio la pared sellada y la miró con confusión y tristeza. Después de sellar el muro, las cosas en la mansión cambiaron rápidamente. Los demás trabajadores que antes hablaban con Grace con naturalidad empezaron a evitarla. Cuando entraba en una habitación, las conversaciones se detenían. La gente apartaba la mirada o se marchaba en silencio. Nadie la enfrentó directamente, pero podía sentir cómo crecía la tensión. Era evidente que alguien había difundido el rumor de que ella se había inventado todo. Los chismes corrían rápido en la casa y Grace no tenía manera de defenderse. Quería explicar la verdad a alguien, pero no sabía en quién podía confiar. Mientras tanto, Ethan había cambiado otra vez. Dejó de sonreír, de jugar y casi no salía de su habitación. Se negaba a comer en las comidas y evitaba el contacto visual con todos, incluso con Grace. Cuando ella intentaba hablarle, él bajaba la cabeza y permanecía en silencio. La conexión que habían construido había desaparecido. Grace se sentía impotente. La pared estaba cerrada y Ethan también. La casa se sentía más pesada que antes. No solo triste, sino completamente cerrada y fría. Aunque Richard intentaba actuar como si todo fuera normal, Grace podía ver que algo lo atormentaba. Pasaba más tiempo solo en su despacho y evitaba hablar con ella salvo cuando era estrictamente necesario. Notó que los documentos habían desaparecido de su habitación, probablemente porque Richard los había tomado registrando su cuarto mientras ella no estaba. Pero Grace había sido precavida. La noche antes de que se los llevaran, había hecho copias de todas las cartas, fotos y notas importantes. Guardó esas copias escondidas en una carpeta al fondo de su maleta. No sabía cuánto tiempo más podría quedarse en la mansión, pero no permitiría que las pruebas desaparecieran por completo. Leía los papeles una y otra vez, tratando de comprenderlos. Algunos nombres se repetían en varios documentos. Había referencias a una empresa farmacéutica y menciones vagas sobre ensayos médicos. No entendía todos los términos, pero el tono de las cartas transmitía urgencia, como si Laura hubiera estado en peligro o intentando revelar algo importante. Una noche tarde, mientras todos en la casa dormían, Grace hizo una llamada telefónica desde su habitación. Usó su viejo celular, uno que casi nunca encendía. El número que marcó pertenecía a un viejo amigo, alguien con quien no hablaba desde hacía años. Su nombre era Daniel y trabajaba como oficial de policía. Cuando él contestó, Grace habló en voz baja y le explicó que necesitaba ayuda. Le contó que había encontrado cartas y documentos relacionados con una persona que se creía muerta, pero que tal vez seguía viva. Le dio algunos de los nombres que aparecían en las cartas
y le pidió que investigara discretamente. Daniel no hizo demasiadas preguntas, pero aceptó ayudar. Prometió revisar lo que pudiera sin hacerlo oficial. Grace le dio las gracias y terminó la llamada. Se quedó sentada en la oscuridad un rato pensando en lo que acababa de hacer. Era arriesgado, pero era el único paso que podía dar. Sabía que no podía resolver esto sola. Mientras tanto, empezaron a ocurrir cosas extrañas con Richard. Comenzó a recibir llamadas telefónicas a horas inusuales, a veces muy tarde por la noche. Grace notó cómo salía rápidamente de la habitación cada vez que sonaba el teléfono. Cuando regresaba siempre se veía nervioso o enfadado. Regañaba al personal con más frecuencia y pasaba largos periodos encerrado en su despacho. Grace no sabía quién lo llamaba ni de qué hablaban, pero algo andaba claramente mal. Había cambiado. Seguía intentando actuar como si todo estuviera bajo control, pero a veces le temblaban las manos y apenas miraba a los demás a los ojos. Grace empezó a preguntarse si la información en las cartas no era solo un secreto familiar, sino algo peligroso. Cuanto más intentaba Richard enterrarlo, más parecía atormentarlo. Ella continuó tomando notas, escribiendo todo lo que veía y oía, tratando de juntar las piezas. Ethan seguía en silencio. Grace esperaba que Daniel encontrara algo pronto, algo que explicara por qué Richard tenía tanto miedo. La atmósfera en la casa empeoraba cada día. Lo que antes se sentía como tristeza, ahora era miedo. El personal evitaba cualquier conversación que no fuera sobre trabajo. Nadie mencionaba el cuadro, la pared, ni lo ocurrido. La mansión misma parecía cerrarse sobre ellos. Grace sentía el peso de los secretos en cada pasillo. Ethan rara vez salía de su habitación, y cuando lo hacía se veía cansado y desconectado. Había vuelto a dibujar, pero sus dibujos eran más oscuros, ahora llenos de formas extrañas y espacios vacíos. Grace se sentía aislada, pero no se rindió. Seguía observando, esperando y deseando respuestas. Cada noche comprobaba que las copias estuvieran seguras. Cada mañana esperaba un mensaje o una llamada de Daniel. La casa ya no era solo un lugar de duelo. Se había convertido en un lugar donde algo se ocultaba, donde la verdad era peligrosa y el silencio obligatorio. Pero Grace ya había llegado demasiado lejos en su búsqueda de la verdad como para detenerse. Estaba decidida a descubrir lo que realmente había pasado. Finalmente, Grace recibió la respuesta que tanto esperaba. Su contacto en la policía, Daniel, la llamó temprano en la mañana hablando con un tono bajo y serio. Le dijo que había investigado los nombres mencionados en las cartas y documentos que ella había encontrado. Lo que descubrió era alarmante. La mayoría de las personas en la lista estaban vinculadas a una gran corporación farmacéutica que llevaba años bajo investigación. La empresa era sospechosa de ocultar ensayos médicos ilegales, chantajear a ex empleados y borrar información que podría incriminarlos. Un nombre destacaba entre los archivos: Laura Collins. Según los documentos internos, Laura había trabajado estrechamente con la compañía, pero en algún momento intentó denunciarlos. Fue catalogada como una whistleblower, una informante que tenía acceso a información perjudicial, y de repente desapareció. El informe describía su desaparición como sospechosa. Grace escuchó atentamente tomando nota de todo. Cuando la llamada terminó, se quedó inmóvil un momento. Ahora lo sabía con certeza, Laura no había muerto por causas naturales. Algo terrible había sido encubierto. Más tarde ese día, Grace reunió todas las copias que había mantenido ocultas. Imprimió el correo que Daniel le había enviado y lo colocó junto a las fotos, cartas y notas. Decidió que era hora de enfrentar de nuevo a Richard. Caminó hasta su despacho, llamó a la puerta y entró cuando él le dio permiso. Richard se veía cansado y distraído. Grace no esperó su aprobación. Puso los papeles sobre su escritorio y le explicó todo lo que había aprendido. Richard la escuchó en silencio al principio, pero cuando oyó el nombre de Laura vinculado a actividades criminales, la interrumpió. Se levantó negando con la cabeza diciendo que era imposible. Insistió en que Laura había muerto frente a él, que no había ningún error. Grace se mantuvo serena y le mostró la foto reciente de Laura,
aquella con la fecha de 2 años después de su supuesta muerte. Richard la miró fijamente. Sus manos temblaban. Por un momento no dijo nada. Luego se dejó caer lentamente en la silla, mirando la foto, como si ya no supiera en qué creer. Durante largo rato, Richard no pronunció palabra. Seguía mirando la foto de Laura, luego los documentos, y de nuevo la foto. Grace permaneció en silencio observándolo mientras procesaba todo. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, menos segura, más confundida. Dijo que recordaba el día en que Laura murió. Recordaba el hospital, a los médicos y el dolor de perderla. Pero ahora, al ver esa foto, ya no estaba seguro de nada. Él preguntó si era posible que alguien le hubiera mentido. Grace respondió que sí. Le dijo que tal vez Laura había sido llevada a la fuerza o se había visto obligada a esconderse por lo que sabía. Richard parecía abrumado. Se recostó en su silla y se frotó los ojos. Ya no discutió. No la acusó de inventar nada. En cambio, admitió algo que sorprendió a Grace. Dijo que siempre había habido partes de aquel día que le parecieron extrañas, pero que nunca las cuestionó, porque no quería creer que hubiera más detrás de la historia. Ahora ya no estaba tan seguro. Esa noche, la casa volvió a estar en silencio, pero no se sentía igual. Grace permaneció cerca de Ethan, que había estado retraído todo el día. No habló, apenas comió y parecía perdido en sus pensamientos. Antes de acostarse se sentó en el suelo con sus crayones dibujando en silencio. Grace se sentó cerca sin interrumpirlo. Después de varios minutos, Ethan le llevó el dibujo. Mostraba a una mujer rodeada de formas oscuras. La mujer se parecía a Laura y las figuras alrededor parecían sombras altas, torcidas y sin rostro. Ethan señaló a la mujer y susurró: «Mamá». Luego señaló las sombras y apartó la mirada. Grace sintió un escalofrío. No era solo un dibujo, era un mensaje. Ethan estaba mostrando lo que sentía, lo que recordaba, o quizá lo que había visto. Grace sostuvo el dibujo y abrazó suavemente a Ethan. Él no dijo nada más. Esa noche Grace permaneció despierta más tiempo de lo habitual, pensando en lo que aquel dibujo significaba. Sabía que la verdad no solo estaba oculta, era peligrosa y aún seguía ahí afuera. Mientras estaba acostada pensó en todo lo ocurrido. Cada descubrimiento traía más preguntas: la pared sellada, los documentos secretos, la foto de Laura, y ahora el dibujo de Ethan. Todo apuntaba a una historia más grande. No se trataba solo de una persona desaparecida o de una tragedia familiar. Era una conspiración más profunda, encubierta por el dinero y el poder. Alguien había querido que Laura desapareciera. Alguien había trabajado arduamente para borrarla del mundo. Y ahora que Grace había descubierto parte de la verdad, ya no se sentía segura. Miró la carpeta con las pruebas pensando qué debía hacer. Sabía que no podía mantenerlas ocultas para siempre, pero tampoco podía confiar en quienes la rodeaban. Necesitaba ayuda, ayuda real. Tal vez Daniel pudiera hacer más. Tal vez la policía reabriría el caso, o tal vez el peligro aumentaría si lo intentaban. En cualquier caso, no podía volver atrás. Ya había entrado demasiado en un secreto que la familia Collins había intentado enterrar. La mansión ya no le parecía solo una casa triste y silenciosa. Ahora se sentía como un lugar donde había ocurrido algo oscuro y donde quizás seguía ocurriendo. Grace veía la verdad en los ojos de Richard. Aunque él aún no la comprendiera del todo, podía sentirla en el silencio de Ethan, en los dibujos que hacía y en la forma en que se aferraba a los recuerdos de su madre. La riqueza y el poder de los Collins habían ocultado algo terrible. Y ahora, ese secreto estaba comenzando a salir a la superficie. Grace no sabía exactamente qué sucedería después, pero sabía que la situación era grave. Sabía que debía seguir adelante no solo por ella, sino por Ethan, y quizá también por Laura. Aún había más por descubrir, más por entender. Y aunque las paredes de la mansión parecían las mismas por fuera, Grace sabía que dentro de ellas había fragmentos de una verdad ignorada durante demasiado tiempo. Había visto suficiente para saber que esto no había terminado. Apenas estaba comenzando.
Richard finalmente llegó a su límite con el silencio, la confusión y las verdades extrañas que habían salido a la luz. Después de mirar una y otra vez la foto de Laura y leer los documentos copiados que Grace le había mostrado, decidió actuar. No sabía en quién confiar y no podía acudir a la policía sin arriesgarse a una exposición pública. Así que contrató a un grupo de investigadores privados. Eran profesionales discretos y rápidos. Richard les dio los nombres de los documentos y les pidió que buscaran cualquier cosa relacionada con Laura, especialmente cualquier indicio de que aún pudiera estar viva. Los investigadores comenzaron a trabajar de inmediato. Grace se mantuvo en contacto con ellos en nombre de Richard, ayudando a proporcionar información. También se mantuvo cerca de Ethan, tratando de asegurarse de que permaneciera tranquilo. Aunque no comprendía completamente lo que estaba ocurriendo, podía sentir la tensión que había en la casa. Todos esperaban respuestas. Los días pasaron lentamente llenos de incertidumbre, hasta que una tarde los investigadores finalmente llamaron con algo concreto. La llamada confirmó lo que Grace y Richard temían, y al mismo tiempo deseaban. Laura estaba viva. Había estado viviendo bajo otro nombre en un pequeño pueblo rural lejos de la ciudad. Según los investigadores, residía en una casa alquilada a las afueras del pueblo, viviendo en silencio y manteniéndose al margen de todos. Su identidad había sido cambiada y no existía ningún registro de Laura Collins en los sistemas públicos. Grace y Richard no esperaron. Hicieron los preparativos de viaje ese mismo día y llevaron a Ethan con ellos. El trayecto fue tenso. Richard hablaba poco y Ethan parecía nervioso pero curioso. Grace se mantuvo serena, concentrada en apoyar a ambos. Cuando llegaron los investigadores, los condujeron hasta una casa modesta con la pintura descascarada y el jardín cubierto de maleza. No parecía el lugar donde alguien de un origen tan acomodado viviría. Richard miró la puerta durante largo rato antes de atreverse a golpear. Esperaron. Un momento después la puerta se abrió lentamente, y allí estaba Laura, más delgada, más envejecida, pero inconfundiblemente ella. Laura miró a Richard, luego a Ethan. Sus ojos se llenaron de lágrimas en cuanto vio a su hijo. Salió, se arrodilló y abrió los brazos. Ethan no se movió al principio. Estaba confundido y asustado, pero poco a poco dio un paso hacia adelante. Cuando Laura lo abrazó, por fin se relajó y escondió el rostro en su hombro. Richard permaneció inmóvil observando la escena sin saber cómo reaccionar. Grace dio un paso atrás, dejándolos a solas. Laura lloró en silencio, sosteniendo a Ethan con fuerza. Después de un largo momento se levantó e invitó a todos a entrar. La casa era sencilla, casi vacía. Solo tenía lo básico: una mesa, 2 sillas, un pequeño sofá y un colchón en el suelo. Laura se veía débil y cansada, pero sus ojos estaban claros. Empezó a contarles todo. Les explicó cómo años atrás había descubierto que la compañía farmacéutica estaba utilizando el nombre y la firma de Richard para encubrir experimentos ilegales. Cuando intentó revelar la verdad, la amenazaron. Temiendo por la vida de Ethan, fingió su muerte y se escondió. Mientras Laura hablaba, el rostro de Richard cambiaba. Escuchaba sin interrumpir, entendiendo poco a poco toda la historia. Ella había guardado silencio, sufrido sola y desaparecido, no por miedo a él, sino para proteger a su hijo. Laura les habló de las cartas que intentó enviar y de cómo había ocultado algunas en la mansión, esperando que alguien las encontrara. Nunca imaginó que serían Grace y Ethan quienes descubrirían la verdad. Richard se sentó y se cubrió el rostro con las manos. Durante años había creído que Laura había muerto por una emergencia médica. Había confiado en las personas implicadas. Ahora comprendía que había sido engañado, utilizado como parte de un plan mucho más grande. Había ignorado las señales, se había negado a hacer preguntas, y había vivido con una culpa y una rabia que no tenían razón de ser. El dolor lo golpeó de golpe. Laura le tomó la mano. No dijeron nada, pero entre ellos pasó algo, una comprensión silenciosa de que el pasado los había roto a ambos. La familia permaneció en el pequeño pueblo durante 2 días. Necesitaban tiempo para hablar, reconectarse y decidir qué hacer. Laura seguía asustada.
Dijo que si la empresa descubría que estaba viva, volverían a perseguirla. Pero Grace le recordó que ahora con pruebas y testigos podían empezar a luchar. Richard asintió. Ya no pensaba quedarse callado. Cuando regresaron a la mansión, todo había cambiado. El personal quedó en shock al ver a Laura. Los rumores se extendieron rápido y pronto la noticia empezó a salir de los muros de la casa. Richard contactó equipos legales y preparó documentos para difundir a la prensa si era necesario. Pero la calma no duró. A los pocos días comenzaron a suceder cosas extrañas. Richard recibió llamadas amenazantes. Una noche, alguien siguió a Ethan al regresar de la escuela. No ocurrió nada, pero quedó claro la empresa lo sabía. Estaban reaccionando rápido y sin intención de paz. Lo que había empezado como una búsqueda de respuestas se había convertido en una situación peligrosa. Grace se mantuvo en alerta. Guardó copias de todos los documentos en una caja fuerte y creó respaldos en discos cifrados. Richard reforzó la seguridad de la casa y dejó de asistir a reuniones públicas. Ethan ahora permanecía siempre cerca de Laura sin separarse de ella. Laura comenzó a recuperarse poco a poco, ayudada por la presencia de su hijo y la posibilidad de recuperar su vida. Pero todos sabían que aquello no había terminado. La empresa no iba a permitir que los expusieran. Tenían demasiado que perder. Richard ya no era el mismo hombre de antes. La confusión y la culpa se habían transformado en rabia y determinación. Se culpaba por no haberlo visto antes y ahora quería arreglarlo. Grace seguía siendo el pilar de todos. Organizaba los archivos, mantenía el contacto con los investigadores y vigilaba a Ethan y a Laura. Cada día se sentía más pesado, con más tensión y menos certeza. La verdad había salido a la luz, pero las consecuencias apenas comenzaban. La familia Collins se había reencontrado, pero ahora tenía que luchar por mantenerse unida. La mansión, antes silenciosa e inmóvil, ahora era el epicentro de una tormenta. Los reporteros intentaban contactar con ellos. Los abogados de la farmacéutica enviaban cartas exigiendo silencio. Pero Richard se negó a retroceder. Comenzó a preparar declaraciones públicas y envió documentos seleccionados a contactos de confianza en la prensa. Grace seguía vigilando todo, comprobando si había actividades sospechosas alrededor de la casa. Una noche, Laura le confesó a Grace que aún tenía pesadillas con los hombres que la habían amenazado. Grace le prometió que esta vez no ganarían. Ethan también era diferente. Había vuelto a dibujar, pero ahora sus dibujos mostraban a su madre, a su padre y a él juntos. Las sombras seguían ahí, pero eran más pequeñas. Grace lo tomó como una señal. La verdad había traído caos, pero también había iniciado la sanación. Y aunque los días por venir serían difíciles, la familia ya no se escondía. Finalmente, estaban enfrentando la verdad y no permitirían que el miedo los silenciara otra vez. El pasado ya no estaba enterrado y el futuro aún se estaba escribiendo. Con la ayuda de Grace y todas las pruebas que había recopilado con tanto cuidado las autoridades, finalmente pudieron abrir una investigación oficial contra la compañía farmacéutica. Richard, Laura y Grace entregaron todos los documentos que tenían, las cartas, los archivos copiados y las fotos que habían estado escondidas detrás de la pared en la mansión. Por primera vez, la verdad tenía peso y respaldo legal. Los investigadores llegaron a la casa, recogieron los materiales originales y comenzaron el proceso de verificación. Los equipos forenses examinaron los papeles y cotejaron firmas, fechas e informes. Confirmaron que los documentos eran auténticos y estaban directamente relacionados con actividades ilegales. Varios archivos mencionaban nombres de altos ejecutivos y representantes legales que habían ayudado a encubrir los crímenes. Estas personas habían utilizado el nombre y la posición de Richard para tapar prácticas poco éticas y ensayos médicos fraudulentos. Ahora, con los documentos hechos públicos, no había forma de negar la verdad. Lo que había permanecido oculto en silencio durante años se convirtió en la base de un caso judicial serio. Richard, aunque conmocionado, cooperó plenamente con la investigación. Dio su declaración oficial y testificó sobre lo sucedido, cómo había confiado en las personas equivocadas
Como nunca cuestionó los documentos que firmaba y cómo su nombre había sido usado en formas que él jamás había aprobado. Explicó cómo Laura había desaparecido y cómo durante años creyó que había muerto en el parto. Sus palabras fueron honestas, emotivas y llenas de remordimiento. No intentó justificarse. Admitió su falta de acción y aceptó el papel que había desempeñado aunque fuera sin saberlo. Laura, ahora reconocida legalmente como viva, también dio su testimonio. Contó toda la historia, cómo descubrió el fraude, las amenazas que recibió, y cómo fingió su muerte para proteger a Ethan. Habló con calma, pero sus palabras fueron poderosas. Todos en la sala del tribunal escuchaban con atención mientras describía años de miedo, de esconderse y de silencio. Su historia conmocionó al público, especialmente al relacionarse con la larga lista de denuncias previas contra la compañía, que nunca se habían tomado en serio. Mientras el proceso judicial avanzaba, Ethan permanecía cerca de su madre. Aún no hablaba mucho en público, pero en casa había vuelto a reír y hasta a jugar afuera. Con Laura de regreso, su comportamiento cambiaba día a día. Se le veía más ligero, más abierto y más presente. Grace lo cuidaba siempre que Laura o Richard tenían que ausentarse. El vínculo entre los tres se había fortalecido, construido sobre la confianza y el dolor compartido. Ethan empezó a hacer nuevos dibujos, imágenes de la mansión, árboles, y momentos familiares sencillos como cenas o paseos por el jardín. Las sombras oscuras que antes llenaban sus dibujos desaparecían poco a poco. Por primera vez en años parecía sentirse seguro. Ya no señalaba el cuadro. Ya no miraba el pasillo como si faltara algo. El miedo comenzaba a desvanecerse. Estaba sanando a su manera, en silencio, rodeado de personas que finalmente lo escuchaban, lo creían, y lo mantenían cerca sin presionarlo para hablar antes de estar listo. Grace se convirtió en una figura clave durante la investigación. Su decisión de copiar los documentos, contactar a Daniel y seguir buscando respuestas lo había hecho todo posible. Sin ella, las pruebas habrían sido destruidas, y Laura podría haber permanecido oculta para siempre. Cuando los medios comenzaron a informar sobre el caso, su nombre apareció junto al de Richard y Laura como una de las personas que habían expuesto la verdad. Los artículos de prensa la describían como valiente, decidida y esencial para el caso. Grace no buscaba atención, pero recibió reconocimiento público por sus acciones. Fue entrevistada por periodistas, invitada a eventos y recibió ofertas de trabajo fuera de la mansión. Aún así, decidió quedarse por el momento. Se había convertido en parte de la recuperación de la familia y quería ver todo hasta el final. Seguía ayudando con los documentos legales, contestaba llamadas y se aseguraba de que Ethan tuviera todo lo que necesitaba. Más que eso, Grace se había convertido en alguien en quien la familia confiaba por completo, no como una empleada doméstica, sino como una amiga y protectora durante los momentos más duros de sus vidas. La investigación continuó durante varias semanas, pero al final se hizo justicia. Los ejecutivos y abogados responsables del fraude y las amenazas fueron arrestados. Se presentaron cargos por corrupción, destrucción de pruebas, falsificación de identidad y amenazas criminales. Algunos juicios tardarían meses en concluir, pero el grupo principal fue detenido. Las acciones de la empresa cayeron bruscamente y su nombre apareció en todos los noticieros. Los periodistas seguían el caso a diario, informando cada nuevo avance. La gente estaba conmocionada al descubrir que una compañía tan respetada había ocultado tantos crímenes durante tanto tiempo. El caso Collins se convirtió en uno de los mayores escándalos de los últimos años. Desencadenó nuevas investigaciones sobre otras empresas y abrió un debate público sobre la responsabilidad corporativa. La reputación de Richard comenzó a recuperarse a medida que más personas comprendían toda la historia. Laura fue alabada por su fuerza y sacrificio, y Grace se convirtió en un símbolo silencioso de cómo el valor de una sola persona puede cambiarlo todo. La historia, antes enterrada bajo el miedo y el silencio, se transformó en un símbolo de verdad y justicia. De regreso en la mansión, finalmente las cosas empezaron a cambiar. La casa, que había sido oscura y pesada, ahora estaba llena de luz y movimiento.
El sol entraba en habitaciones que habían permanecido cerradas durante años. Ethan volvió a reír a carcajadas corriendo por los pasillos y jugando en el jardín. Richard y Laura, aún reconstruyendo su relación, pasaban más tiempo juntos. Había conversaciones difíciles, sí, pero las enfrentaban con honestidad. Grace ayudaba a planificar las comidas, organizaba pequeñas reuniones y mantenía la casa en orden. El personal, antes distante y callado, recuperó su energía y su rutina. La mansión se convirtió en algo más que un lugar de recuerdos. Se convirtió en un lugar de recuperación y esperanza. La música volvió a sonar. Las risas resonaban por los pasillos. La gente sonreía más. Richard miraba a su familia y sabía que a pesar de todo habían sobrevivido. Y ahora, por primera vez en muchos años, la familia Collins estaba completa. La casa que antes estuvo llena de secretos y silencio, estaba por fin llena de vida. Pasaron los meses desde que todo cambió. La mansión, antes cargada de tristeza y silencio, vivió una transformación total. Las partes dañadas fueron reparadas, los muebles antiguos restaurados o reemplazados, y los pasillos oscuros ahora eran cálidos y luminosos. Las paredes fueron repintadas, algunas habitaciones reabiertas, y una nueva energía llenó cada rincón. En el gran pasillo principal, el marco dorado ya no contenía la pintura que alguna vez ocultó un secreto. En su lugar, ahora mostraba una fotografía reciente de la familia Richard, Laura, Ethan y Grace de pie juntos en el jardín sonriendo. Era una imagen sencilla, pero lo significaba todo. Representaba un nuevo comienzo. Los visitantes que llegaban a la casa notaban el cambio de inmediato. Ya no se sentía fría ni distante. Los cambios no eran solo físicos, el aire era más ligero, el espacio más abierto, y el miedo que antes llenaba cada habitación había desaparecido. La mansión ya no era solo una casa, era un hogar real reconstruido desde la verdad, la sanación y la fuerza para enfrentar todo. Grace seguía trabajando en la mansión, pero su papel había cambiado. Ya no era solo la ama de llaves, era parte de la familia. Laura solía presentarla ante los invitados como la persona que los había salvado, y Richard la trataba con el respeto y el afecto de una amiga cercana. Aún limpiaba, ayudaba con las tareas diarias y mantenía el orden, pero había algo distinto en la forma en que todos le hablaban. Había ganado su confianza y admiración. Ethan en especial se mantenía muy cerca de ella. A menudo la seguía por la casa ayudándola con pequeñas tareas, haciéndole preguntas y enseñándole sus dibujos. Ya no era el niño callado y distante que se sentaba solo frente al cuadro. Ahora reía libremente, hacía bromas y preguntaba sobre el mundo. Grace disfrutaba de esos momentos más que de cualquier otra cosa. Había visto los peores días en ese lugar, pero ahora era parte de sus mejores. Cada mañana se sentía como una recompensa por las batallas que habían luchado juntos y sobrevivido. Richard también había cambiado. Pasaba menos tiempo enterrado en reuniones de negocios y más tiempo con su familia. Ayudaba a Ethan con la escuela, lo llevaba a caminar y le leía historias por la noche. A veces cocinaban juntos, haciendo un desastre en la cocina y riendo mientras intentaban seguir las recetas. Richard ya no evitaba mirar las fotos antiguas. Había empezado a colocar marcos con imágenes por toda la casa, fotos de Laura, de Ethan, de bebé, e incluso algunas del tiempo en que Grace había comenzado a trabajar allí. Ya no huía del pasado. Lo enfrentaba, aprendía de él y lo usaba para ser un mejor padre y esposo. Todavía había momentos de tristeza, recuerdos que dolían, pero ya no lo dominaban. Él estaba presente, enfocado, agradecido. Laura también notó el cambio y juntos comenzaron a construir una nueva vida. No una vida perfecta, sino una vida real, en la que nada se ocultaba y todo podía hablarse abiertamente, sin importar lo doloroso que fuera. Después de muchos meses de descanso y adaptación, Laura decidió volver a su vida profesional, pero esta vez eligió un camino diferente. En lugar de regresar al mundo médico o corporativo, se centró en proyectos sociales. Colaboró con pequeñas organizaciones que ayudaban a mujeres en crisis, especialmente a aquellas que necesitaban escapar de situaciones peligrosas
como la que ella había vivido. Utilizó su experiencia para ayudar a otras mujeres a alzar la voz, defenderse y mantenerse a salvo. Su historia, aunque dolorosa, le había dado una voz que otros querían escuchar. Daba charlas, escribía artículos y ofrecía su tiempo como voluntaria. En casa también estaba completamente presente con Ethan. Pintaban juntos, jugaban a juegos de mesa y a veces simplemente se sentaban en el jardín a mirar los pájaros. Laura se veía más saludable. Sonreía más. Ya no se estremecía ante ruidos repentinos ni evitaba ciertas conversaciones. Su proceso de sanación